Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un misterio, o mejor dicho, vamos a hablar de algo que genera muchísimo debate, algo que nos encanta analizar y que, la verdad, tiene a muchas personas preguntándose cosas. Y hoy vamos a intentar responderlas. Vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro, les va a parecer fascinante. Y antes de que me olvide, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse justo aquí abajito, porque cada semana traemos contenido que estoy seguro les va a encantar. Así que vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de una figura que genera muchísima atención, que es admirada por millones y que además, tiene una característica muy particular que ha desatado todo tipo de conversaciones. Me refiero, por supuesto, a Can Yaman. Y específicamente vamos a abordar un aspecto que es casi tan famoso como su propia persona, su cabello. Sí, así es, su icónico, su voluminoso, su pelo. Pero no solo eso, vamos a hablar de algo que a veces se presta a confusión, algo que se ha visto en algunas de sus apariciones, pero que la mayoría de las veces, y en sus papeles más recordados, está de una manera muy específica. Vamos a hablar de la barba. ¿Por qué se le ve a veces con ella, y por qué en otras ocasiones no? Y lo más importante, ¿cuál es la regla de oro en cuanto a su apariencia en este aspecto? La pregunta clave que nos surge, y que seguro muchos de ustedes se hacen es, ¿Can Yaman y su barba? ¿Se toca o no se toca? Cuando pensamos en Can Yaman, lo primero que se nos viene a la mente, además de su innegable carisma y su físico, es esa melena abundante y oscura que lo caracteriza. Es parte de su sello personal, de su imagen pública, y ha sido un elemento constante en la mayoría de sus proyectos más exitosos. Piensen en Erkenci en Dolunay, ese cabello largo, ligeramente ondulado, que se mueve con él mientras actúa, que le da ese aire de galán moderno y un poco rebelde. Es como un personaje más en sus historias, ¿verdad? Aporta esa frescura, esa intensidad. Y es algo que sus fans adoran. Pero, ¿qué pasa con la barba? Es aquí donde las cosas se ponen interesantes. A lo largo de su carrera, hemos visto a Can Yaman en diferentes facetas, y a veces, su aspecto ha variado. Ha habido momentos, quizás en eventos, en entrevistas, o incluso en etapas más tempranas de su carrera, donde sí se le ha visto con barba. Y ahí es donde nace la duda. ¿Es algo que él decide, algo que forma parte de su estilo personal fuera de los focos, o es algo que se le permite o se le exige según el papel? La verdad es que en el mundo de la actuación, la imagen lo es todo. Y cada detalle, cada rasgo facial, cada elección de vestuario, incluso cada vello facial, puede ser cuidadosamente seleccionado para construir el personaje. Y aquí es donde entra la pregunta que nos ocupa, ¿qué hay de su barba? ¿Es algo que él controla libremente, o es algo que está sujeto a decisiones editoriales, de producción, o de imagen? Vamos a intentar desglosarlo. Si nos remontamos a sus papeles más emblemáticos, esos que lo catapultaron a la fama internacional, la barba no era precisamente el foco principal, o mejor dicho, su ausencia sí lo era. En muchas de sus series turcas más exitosas, Can Yaman aparece con un rostro prácticamente afeitado, o con una barba muy corta, casi imperceptible. Esto se debe en gran parte a la necesidad de proyectar una imagen de pureza, de juventud, de un protagonista romántico en toda regla. Una barba muy marcada en ciertos contextos podría restar esa inocencia o esa imagen pulida que los guiones y las producciones buscaban. Piensen en el tipo de tramas románticas con sus idas y venidas, sus malentendidos y sus reconciliaciones apasionadas. Para ese tipo de historias, la cara despejada, resplandeciente a menudo es la opción preferida. Sin embargo, como mencioné antes, hemos visto excepciones. En ciertas fotografías, en eventos promocionales, o en su vida privada que a veces trasciende a lo público, Can Yaman ha mostrado una barba más definida, más poblada. Esto nos lleva a pensar que, como cualquier actor, él también tiene su propio estilo, sus preferencias personales. Y es normal, ¿quién no tiene diferentes looks según la ocasión, verdad? Pero la diferencia crucial aquí es la distinción entre su vida personal y su vida profesional, especialmente cuando está interpretando a un personaje que ha sido diseñado para ser visto de una manera específica. Entonces, ¿cuál es la respuesta a nuestra pregunta? ¿Can Yaman pelo ok, barba no se toca? Si bien la frase sugiere una regla férrea, la realidad es un poco más matizada. El pelo ok se refiere a esa cabellera que es su marca registrada,
que generalmente se mantiene intacta y con un estilo reconocible. El barba no se toca, sin embargo, no es una prohibición absoluta, sino más bien una tendencia, una preferencia de producción, o una imposición para ciertos roles. Cuando digo no se toca me refiero a que en la mayoría de sus papeles más icónicos, y en la imagen que lo ha hecho mundialmente famoso, la barba está ausente o es mínima. Es como si se tratara de una regla no escrita en el guión de su imagen de protagonista romántico. Se busca una estética particular que resalte sus rasgos, su mirada penetrante y que mantenga esa aura de perfección juvenil. Una barba puede cambiar drásticamente la percepción de un personaje, aportarle madurez, rudeza, o incluso un aire más misterioso. Y si bien eso podría funcionar para otros roles, para el tipo de héroe que Kanyaman ha interpretado con tanto éxito, a menudo se prefiere el rostro limpio. Piensen en la industria del entretenimiento. Los actores son a menudo lienzo en manos de directores, estilistas y productores. Se les pide que cambien su físico, que se tiñan el pelo, que ganen o pierdan peso y, por supuesto, que adapten su barba y su bigote según las necesidades del personaje. En el caso de Kanyaman, parece que la directriz principal para sus roles más exitosos ha sido mantener esa imagen de galán impoluto, y eso ha significado, en la mayoría de los casos, una barba inexistente o muy sutil. Pero, ¿qué implica eso para él? ¿Es algo que le frustra, que le limita? Es difícil saberlo sin preguntarle directamente, pero podemos especular basándonos en la flexibilidad de la industria. Es probable que fuera de los sets de rodaje, él tenga la libertad de dejarse crecer la barba si así lo desea. De hecho, como mencioné, hemos visto pruebas de ello. Y quizás sea una forma de desconectar, de experimentar con su imagen personal, lejos de las presiones del estrellato. Lo fascinante de este tema es cómo un pequeño detalle como una barba puede generar tanta discusión. Nos dice mucho sobre la importancia de la imagen en la cultura popular, y cómo construimos nuestras percepciones sobre los famosos basándonos en los detalles que vemos. Para muchos, la imagen de Kanyaman es inseparable de su rostro afeitado y su melena al viento. Es parte del paquete Kanyaman que ha conquistado a tantos. Y aquí es donde quiero invitarlos a reflexionar. ¿Creen que una barba le restaría atractivo? ¿O creen que podría darle un aire más interesante, más maduro, a sus personajes? ¿Qué opinan ustedes sobre la imagen de los actores y la presión por mantener un look determinado? Me encantaría leer sus pensamientos en los comentarios. Además, esto nos lleva a pensar en la diversidad de roles que los actores aspiran a interpretar. Si Kanyaman quisiera abordar un personaje más oscuro, más complejo, más rudo, es muy probable que la barba se convierta en un elemento esencial de esa transformación. La industria del cine y la televisión está en constante evolución, y los actores necesitan ser camaleónicos. Lo que hoy es una regla, mañana puede ser completamente lo contrario. Quizás la frase Kanyaman pelo ok, barba no se toca, sea una forma simplificada de entender una dinámica mucho más compleja. El pelo ok se refiere a esa característica que él ha cultivado y que es parte de su identidad pública como actor en ciertos roles. El barba no se toca es en realidad una forma de decir que la barba no es un elemento presente en la imagen que lo ha hecho triunfar en sus papeles más conocidos y que por lo tanto se evita su presencia para mantener esa estética. No es que se le prohíba crecerle la barba en su vida privada, sino que para los fines de sus proyectos más visibles se ha optado por mantenerla a raya. Es importante recordar que detrás de esa imagen perfecta en pantalla, hay un equipo de profesionales trabajando para lograr el resultado deseado. Los estilistas, los maquilladores, los directores, todos juegan un papel crucial en la construcción de la apariencia de un actor. Y en el caso de Kanyaman, parece que esa elección estética ha sido muy acertada, ya que le ha valido el reconocimiento y la admiración de millones. Así que, para resumir, mis amigos, el cabello de Kanyaman es, sin duda, un elemento definitorio de su identidad como actor en muchos de sus roles más populares. En cuanto a su barba, la premisa no se toca se refiere más a la práctica generalizada de mantenerla afeitada o mínima en sus proyectos más exitosos, como parte de la imagen del protagonista romántico. Esto no significa una prohibición absoluta en su vida personal, sino una elección de producción para un tipo de personaje específico. La flexibilidad y la capacidad de adaptación son claves en la carrera de un actor, y Kanyaman, como muchos otros, probablemente navega entre su imagen pública y sus preferencias personales. Ha sido un placer desentrañar este pequeño misterio con ustedes hoy.
Espero que les haya parecido tan interesante como a mí. Agradezco de corazón que se hayan quedado hasta el final de este vídeo. Me encanta poder compartir estas reflexiones y detalles con esta comunidad tan increíble. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Les gusta más con o sin barba? ¿Creen que los actores deberían tener total libertad con su imagen, o entienden la necesidad de ciertas restricciones para los personajes? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo, los leo con muchísima atención. Y si les ha gustado este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle a ese botón de me gusta, que me ayuda un montón a saber que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Kanyaman o que disfrutan de estas curiosidades del mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.